Si la columna de la semana pasada que publicó Anabel Hernández en Deutsche Welle causó ámpulas, provocó muchos enojos, la que publicó el día de hoy, pues yo creo que va a dejar incómodos a más de uno, sobre todo a los seguidores de López, al mismo López, a Bill Chismosa, a los periodistas paleros, porque no deja títere con cabeza, y también, obviamente, al delincuente Felipe Calderón y a toda su runfla de panuchos aplaudidores de este narcopresidente, porque les da con todo. Fíjense, se llama su columna, que está muy bueno el nombre, no soy Felipe Calderón, lo pone entre comillas, ¿no? La frase de AMLO. No soy Felipe Calderón, dice AMLO, pero ¿cómo se parece? Y sí, hace una comparación de 4 aspectos entre el gobierno de López y el gobierno del genocida. Y pues la verdad es que sí tiene muchos puntos de coincidencia uno y otro. A lo mejor por eso no se quieren. Supuestamente se odian tanto que dicen que los sentidos opuestos se atraen, ¿no? ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste. No solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos de miembros del Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos que lo acusaron de proteger al narco. Las afirmaciones de los congresistas se dieron luego de que AMLO se rehusara a asistir a la Cumbre de las Américas en protesta porque no fueron invitados los mandatarios Daniel Ortega, de Nicaragua, Nicolás Maduro, de Venezuela, y Cuba. Los 2 primeros son señalados por el gobierno de Estados Unidos de violaciones graves a derechos humanos y vínculos con el narcotráfico. Y se dieron tras la publicación de mi artículo en este espacio la semana pasada. Se abre comillas, pone el título de su artículo, El narcopacto electoral entre hijos y hermanos del Chapo con Morena, el cual causó profunda ámpula en Palacio Nacional y fue motivo de preocupación en Sinaloa, donde se fraguaron dichos acuerdos. Se supone que, en estricto sentido, en materia ideológica, entre AMLO y Calderón hay un abismo. Uno dice encabezar un movimiento de izquierda que llama Cuarta Transformación. El segundo fue militante por décadas del Partido Acción Nacional de derecha y fue candidato de ese partido en las elecciones presidenciales de 2006. AMLO acusó a Calderón de robarse la elección y desde entonces se supone que son enemigos declarados. Pero en realidad, en otros aspectos emblemáticos y profundos, ambos mandatarios se asemejan y tienen comportamientos e intereses en común similares, más de lo que se piensa. Es posible que ahí esté la respuesta de por qué AMLO hasta ahora no ha denunciado penalmente a Calderón ante las instancias correspondientes como lo obliga el Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere. Quien tenga el deber jurídico de denuncia y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Y es muy claro, ¿no? López está obligado a denunciar toda la porquería de Calderón. No lo hace, al contrario. Hizo una consulta, hasta que me acuerdo, en la que se rió de los seguidores, de sus propios seguidores, de sus fans. Se rió de ellos, les escupió en la jeta y les dijo, ya tengo los resultados, pero no voy a presentar denuncias. Ya tiene más de un año, y no hay nada. Ya le queda menos de 2 años al escatológico personaje. Menos de 2 años. Y todavía no se ve para cuándo. Bueno, continúo. Pero AMLO no ha denunciado penalmente a Calderón de narcotráfico, aunque lo acusa de ello. ¿Por qué? En el presente artículo mencionaré 4 similitudes entre Calderón y AMLO, quienes a su vez tienen similitudes con los gobiernos emanados del PRI. Todos crecieron y se alimentaron del mismo sistema de abuso de poder y corrupción. AMLO dice que no es Calderón, pero ¿cómo se parecen? No vaya siendo que termine de la misma forma. Sobre el expresidente Calderón penden serias acusaciones de miembros del crimen organizado de haber hecho acuerdos con el narco durante su mandato. El primero en hacer una acusación puntual y explícita fue Edgar Valdés Villarreal, a través de una misiva
que me envió desde noviembre de 2012 y la cual fue publicada por el periódico Reforma en su portada. En el juicio llevado a cabo contra Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, hubo señalamientos de testigos de la Fiscalía de que Calderón había recibido financiamiento de la Federación en su campaña presidencial del 2006. Hoy, su exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y corrupción. Y empieza a contar, ¿no?, las 4 similitudes. Número 1, militarización. Cuando inició su mandato, Calderón hizo una supuesta declaratoria de guerra contra el narco. Para ello, dio al ejército mexicano la tarea de patrullajes y seguridad pública. La salida de los cuarteles provocó violaciones graves de derechos humanos de los ciudadanos y también facilitó el acceso de los cárteles de la droga a los mandos militares. Si bien la complicidad entre estos es histórica, esta se multiplicó en el sexenio. Al inicio de su gobierno fue exonerado el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien tenía severas acusaciones de nexos con el narcotráfico. En 2008 lo condecoró y después usó sus contactos con los cárteles de la droga. Cuando AMLO estaba en campaña en 2017 y 2018, dijo que iba a regresar al ejército a sus cuarteles. No lo hizo. Al contrario, la militarización se extendió en aduanas y en las obras públicas más importantes del gobierno federal, aumentando de manera desproporcional el poder del ejército. Al inicio de su gobierno en Estados Unidos fue detenido el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico. La administración de AMLO, en un pacto con la administración de Donald Trump, consiguió que lo repatriaran a México a cambio de hacer una seria investigación en su contra. Una semana de pobres pesquisas después, la Fiscalía General de la República lo exoneró de manera instantánea. Cienfuegos, al igual que Acosta Chaparro en su momento, ha sido legitimado por el gobierno de López Obrador. El polémico militar cuya administración está implicada en la desaparición de los 43 normalistas ha sido invitado a eventos oficiales, como la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Allá lo vimos. Número 2, protección al Cártel de Sinaloa. La llamada guerra contra el narco de Calderón era falsa. Su gobierno, a través de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, y su equipo más cercano, daba protección a la federación, integrada por el CDS, el Cártel de Juárez, los Beltrán Leiva, entre otros, según expedientes de la Fiscalía General de la República, antes PGR, y la acusación criminal que hay en su contra en la Corte de Distrito Este de Nueva York. Los blancos prioritarios del gobierno de Calderón, según documentos internos a los que tuve acceso en su sexenio, eran los enemigos de la federación. Las mayores detenciones se concentraron en ese grupo y aunque hubo algunas detenciones de gente ligada al CDS, gracias al diario escrito por Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada, del cual tengo copia, se puede saber que eran personas traicionadas por el propio cártel. Al inicio de su mandato, AMLO dio a conocer su política pública hacia el crimen organizado. Abrazos, no balazos. En 2019, AMLO ordenó la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, quien había sido eficazmente arrestado en Sinaloa por órdenes de extradición a Estados Unidos. Su liberación, de hecho, protege y auspicia las actividades criminales del cártel, porque Ovidio es una parte operativa junto con sus hermanos los Chapitos. Meses después, en 2020, el presidente detuvo su gira presidencial en el Triángulo Dorado, zona bajo control del CDS, y se encontró a Consuelo Loera, a quien le dio un cordial saludo. Es madre del Chapo y de otros 3 narcotraficantes, uno de ellos, Aureliano Guzmán Loera, narcoactivo y prófugo de la justicia, mejor conocido como El Guano, con quien Morena en Sinaloa hizo un narcopacto electoral en 2021. En las elecciones del 2021, en las que Morena resultó el partido ganador en un corredor de estados dominado mayoritariamente por el CDS, pese a las acciones de violencia e intimidación contra candidatos opositores, AMLO felicitó públicamente a los criminales y dijo que se portaron muy bien. ¿Sí, no? Número 3. Búsqueda de la Pax mafiosa. En el gobierno de Calderón, la violencia se multiplicó.
Aumentaron en todo el país el número de personas desaparecidas, homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros delitos. La protección inicial del gobierno de Calderón a la Federación provocó que los cárteles de la droga contrarios, principalmente el cártel del Golfo y su grupo armado Los Zetas, explotaran contra la Federación y contra el gobierno que los protegía. La Federación se fragmentó en 2008, rompió el cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva y Juárez y aumentó la violencia. Calderón encargó a Muriño enviar a Mario Arturo Acosta Chaparro a negociar la pax mafiosa con los cárteles en conflicto. El general iba como emisario de la presidencia, según se confirma en el diario de Zambada Niebla. De acuerdo a informantes del gobierno federal, el gobierno de AMLO envió al ex subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta a reunirse con cárteles de la droga, incluso antagónicos, para hacer la pax mafiosa. El objetivo principal era que disminuyeran los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hiciera de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes. Dice López, que muestren las pruebas, pues ahí están las pruebas, hay hasta videos del tipejo ese Ricardo Peralta reunido con la columna armada. Hay videos en un mitin enorme. Claro que obviamente los pejes pues no quieren esto verlo, pero ahí están los videos. En fin, un aliado de Peralta en esa operación es el abogado Sergio Ramírez, quien ha sido representante legal y amigo personal de integrantes del grupo criminal La Unión Tepito. Ramírez es muy cercano a Morena, presume sus fotografías con el ex líder nacional de ese partido y ahora secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, brazo derecho de Claudia Sheinbaum, y sus fotos con la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero cuando era jefa de Peralta. Su socio, Juan Pablo Penilla, ha sido abogado de integrantes del cártel del Golfo y Los Zetas. Un reportaje del semanario Proceso de 2015 transcribe expedientes judiciales en que se acusa a Penilla de haber sido cómplice del testigo protegido de la PGR, Karen, para que no declarara contra Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Número 4. Ataques a la libertad de expresión y al periodismo de investigación. Desde 2001 a la fecha, como periodista, ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión y en base a la información documental y testimonial recabada en mis investigaciones, he cuestionado el poder presidencial y he puesto luz sobre los pactos entre miembros del gobierno de diferentes partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Sinaloense, etcétera, con el crimen organizado. Nada más que esto a los pejes ya no se les olvidó, yo creo. Otra semejanza entre el régimen de AMLO y el de Calderón es el uso de esbirros para crear desinformación en la sociedad y a atacar a los periodistas independientes. Durante el gobierno de Calderón, en los 4 años que publiqué reportajes sobre actos como homicidios, corrupción, vinculación con el narco, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad en los que estaban involucrados García Luna y sus allegados, personeros del gobierno e incluso comunicadores y periodistas lanzaron una campaña para proteger a Genaro García Luna y su grupo. Me atacaron y desinformaron sobre mis investigaciones. Tras las publicaciones de mi libro, Los Señores del Narco, fui notificada de un plan para asesinarme orquestado por García Luna y Luis Cárdenas Palomino, uno de sus colaboradores más cercanos. Hubieron intentos de censura y ataques armados y de intimidación específicos a mi persona. En la administración de AMLO, la funcionaria de la presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis, en Palacio Nacional, el 8 de junio pasado, inventó contenidos de mis artículos, desviando así el contenido real. La servidora pública dijo, en víspera de las elecciones, la periodista Anabel Hernández publicó otra vez sin ningún documento de prueba que Morena habría pactado en 2018 con el cártel de Sinaloa para ganar las elecciones en las que resultó vencedor el presidente López Obrador. Dice Anabel Hernández, eso no fue publicado en mi artículo. Y es verdad, no dice eso. Habla de lo que ocurrió en 2021 y no dice de López Obrador. Dice de Morena, de su gente, de Américo Villarreal. Eso es lo que dice, pero, pues, vilchismosa. El presidente, dice Anabel Hernández, estaba al flanco de la funcionaria, como aval, mientras ella mentía y me atacaba. García Vilchis es el nuevo cuadrazo, como a AMLO le gusta llamar
a las colaboradoras dóciles y obedientes que hacen lo que él diga, aunque sea ilegal o inmoral. Lejos quedó el tiempo en que AMLO alababa mi trabajo. El 11 de diciembre de 2019 afirmó sobre mi persona y trabajo en el contexto de la detención de García Luna en Estados Unidos. En ese sentido, es muy bueno esto para que los que se sentían intocables y pensaban que con el dinero, con las influencias, lo podían todo, pues que se den cuenta de que no es así, dijo AMLO, y después continuó. Y también nos ayuda en el caso de los medios de comunicación para darle atención a las buenas investigaciones periodísticas. Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos muy buenos de investigación, arriesgando su vida, y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía, o se hacía y se veía como algo marginal. Ahora es como para reconocerle que ella ha estado tratando el tema, y así otros periodistas. Esto decía López Obrador de Anabel Hernández. Continúa la columna. El 5 de mayo de 2020, el mismo AMLO aseguró: esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer muy profesional del periodismo y valiente. Es una mujer excepcional. Eso lo dijo López. En ese momento, dice Anabel Hernández, yo agradecí en lo personal las palabras de Andrés Manuel como individuo, como un ciudadano más, y advertí que como funcionario público, él, al igual que sus antecesores, deben rendir cuentas, y anticipé: yo siempre seré una crítica al poder cuando esto corresponda. Hubiera sido cómodo agazaparme a los pies del patriarca, como lo hacen muchos periodistas y comunicadores de poco profesionalismo y memoria, dóciles bajo la palma del amo. Me causa cierta curiosidad morbosa cómo lo hacen. ¿Qué botones dentro de sí les impulsa a ser domesticados? ¡Qué fuerte! Me pasaron por la mente un montón de jetas de los periodistas paleros. Álvaro Delgado, o sea, me acordé de él principalmente. Toda la bola de los televisos de YouTube, todos esos domesticados. El Lord Molécula, es que esa asquerosa runfla de arrastrados, todos ellos. Continúo. Los periodistas, los comunicadores, cualquiera que tenga una plataforma pequeña o grande de comunicación, tiene como función cuestionar al poder y servir a la sociedad comunicando la verdad. Esa es mi convicción profunda y nunca he declinado a ella. En una campaña bien coordinada, a la par que se me atacaba desde Palacio Nacional a través de redes sociales y comunicadores al servicio del poder, se ha intensificado la campaña de desinformación sobre mi trabajo. Se sacan de contexto mis afirmaciones porque sacarlas completas no funciona para sus fines de propaganda. E incluso se creó una cuenta falsa en Twitter usurpando mi identidad e imagen. Usando dicha cuenta, se engañó a la sociedad y se dijo que yo denuncié una amenaza de muerte a raíz de la columna publicada aquí la semana pasada. Era falso el mensaje, pero muy grave y peligroso. La publicación de amenazas falsas contra periodistas es perversa y tiene como finalidad restar credibilidad a las amenazas verdaderas, vulnerando aún más la vida y trabajo de los periodistas. ¿Saben quiénes difundieron ese tweet de esa cuenta falsa? Los adoctrinados, los youtuberos. Todos lo retuitearon. Si no fueron las loas de AMLO a mi trabajo lo que me detuvo a investigar sobre los narcopactos electorales entre Morena y el CDS, mucho menos serán las agresiones desde Palacio Nacional o los fantasmas de las redes sociales los que puedan detener mis indagatorias. Ante un funcionario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, es decir, ante el propio gobierno de AMLO, hice el 8 de junio una denuncia por la falsa cuenta de Twitter y los ataques desde Palacio Nacional. Por desgracia, los narcopactos electorales no han existido y existen solo en México, sino también en otras latitudes del planeta. El crimen organizado extiende sus tentáculos para controlar Palermo, la capital de Sicilia, a través de políticos del partido Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, de acuerdo a documentos judiciales que tengo en mi poder. ¿Qué tienen en común el narcopacto electoral con Sicilia y en Sicilia y en Sinaloa?
De eso hablará mi próxima columna. Y me muero de ganas por leerla. Esto es lo que publicó Anabel Hernández. No dejó títere con cabeza. Uf, los pejes se van a sentir harto enojados con esto. Y el escatológico personaje, el merolico de las mañaneras, le va a dar, yo creo que, no sé, un torzón. Pobre hombre, de verdad. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.